días. Hoy me toca predicar a mí. Y la predicación la he titulado Llegan buenas noticias. No sé si hay alguien aquí que le guste ser interrumpido, que sus planes sean interrumpidos. Me imagino que no, ¿no? A mí tampoco. A mí no me gusta que mis planes sean interrumpidos. Nos gusta empezar, nos gusta terminar lo que empezamos, ¿verdad? Si estás planeando comprarte un coche, pues te gusta ir al banco y que el banco te deje el dinero para comprártelo, ¿no? Si planeas, como nos pasó el año pasado a nosotros, si planeábamos ir al parque acuático, nos gusta que todo esté bien, que nadie se lesione, como le pasó a Samuel unos días antes, y que eso impida que podamos ir. Si tú estás planeando, por ejemplo, una jubilación pacífica, o pacífica no es la palabra, una jubilación tranquila en la que puedas viajar o puedas disfrutar de tu pareja, y nos gusta que esto sea así, nos gusta que no surjan enfermedades, ¿verdad? No nos gusta que nos sea interrumpido lo que queremos hacer. Si estás planeando casarte y supongo que lo que quieres es que todo transcurra bien en esos preparativos, que no surjan problemas, que el día de la boda cuando llegue sea perfecto, sea emocionante, sea romántico, ¿verdad? Pues precisamente en el pasaje de hoy vamos a ver cómo una persona es interrumpida por Dios. Precisamente en el año de preparación de su boda, y lo hace rompiendo todos los esquemas que esta pareja tenía y las lleva por un camino muy diferente al que tanto ella como él pues habían imaginado. ¿Sabéis de quién hablo? De María, efectivamente. Parece que conocéis Lucas y sabéis el texto que tocaba, ¿no? Dios tenía un plan maravilloso para la humanidad y ella iba a ser bendecida como nadie nunca lo había sido. Ella sería la madre del Mesías que por tanto tiempo el pueblo judío había estado esperando. Recordar que la semana pasada Juan dijo que había habido casi 4 siglos de silencio. Desde que termina el Antiguo Testamento hasta que empieza el Nuevo Testamento, hay casi 4 siglos de silencio. La primera vez que algo se dice es a Zacarías, y ahora, 6 meses después, el ángel Gabriel, se acerca a María. Como sabéis, y está claro que lo sabéis, empezamos hace un par de semanas este Evangelio de Lucas, y hoy afrontamos precisamente este texto en el que aparece esta historia que se encuentra en Lucas 1, del 26 al 38. Me voy a perdonar, pero estoy resfriado, ¿vale? ¿Qué puntos vamos a tratar? Bueno, en este pasaje yo cuando estaba leyéndolo, cuando lo estaba estudiando, me daba cuenta del montón de puntos de vista cómo podemos enfocar este texto, y yo sinceramente me encontraba un poco desconcertado porque no sabía muy bien cómo afrontarlo. Bueno, y después de dar muchas vueltas, al final acabé dividiéndolo en 3 puntos que yo creo que sinceramente pueden ser de bastante ayuda para nuestras vidas. En primer lugar, nos encontramos con una escena inesperada, y fue inesperada porque nadie en Israel se la imaginaba de esta manera. En segundo lugar, el segundo punto, lo he titulado Un mensaje extraordinario. Sin duda alguna fue un mensaje extraordinario, el mejor mensaje que se podía recibir, que alguien podía recibir y que en realidad la humanidad recibió. Y en tercer lugar, una sierva obediente. Una reacción difícil ante una noticia verdaderamente grande, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar, antes de ver lo que pasó, vamos a poner un poco en contexto y vamos a ver cómo el pueblo judío fue informado a lo largo de toda
la historia de todo el Antiguo Testamento de la llegada del Mesías. Esto no pilló por sorpresa a nadie. Todo el pueblo anhelaba la llegada del Mesías, no era algo que surgiera de repente, sino que el pueblo de Israel anhelaba la llegada de un Salvador, del Mesías prometido. Así que vamos a dar un vistazo rápido para ver cuáles eran estas profecías que anunciaban su llegada. En primer lugar, en Isaías 9:6 podemos ver que el Mesías sería un hombre hebreo. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado. Trae el señorío encima de su hombro y tiene como nombre Consejero admirable, Héroe divino, Padre eterno, Príncipe de paz o Príncipe pacífico, como dice esta versión. En Miqueas 5:2 nos dice que nacería en Belén. Y así fue. Dice en Miqueas, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel, en Israel. En Isaías 7:14 también nos indica que la madre sería una virgen. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En Isaías 11:1 también afirma que el Mesías retoñará de las raíces del linaje de Isaí. Dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Eso indica que será descendiente del rey David. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 22:42, el mismo Jesús pregunta a los fariseos: ¿qué pensáis vosotros acerca del Mesías? ¿De quién es hijo?, le contestaron. ¿De quién? De David. Por lo que el pueblo sabía claramente, era plenamente conocedor de que el Mesías era del linaje de David. Ellos estaban totalmente informados. En Isaías 53 podemos ver que el Mesías fue herido por la rebelión de su pueblo, también que derramaría su sangre hasta la muerte, o sea, que derramaría su vida hasta la muerte y que sería contado con los pecadores y que entregaría su vida como ofrenda expiatoria por el pecado, entre otras muchas cosas que dice este capítulo 53, que es precioso, ¿verdad? Pues en Jesús se cumplió cada una de estas profecías. En él se cumplieron todas estas y muchas otras que no he mencionado acerca de él. Pero a pesar de la evidencia, la gran mayoría, aunque no todos, no vieron en Jesús el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Podemos pensar, ¿por qué no vieron si se veía tan claramente? Bueno, pues la verdad que es una buena pregunta. Y en primer lugar, pues tanto Isaías como Jesús profetizaron una ceguera espiritual a Israel como un juicio por falta de fe. Dice en Mateo 22, 13 al 15, que precisamente habla Jesús y cita a Isaías y dice: por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque escuchan, no oyen ni entienden. Así que en ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: ustedes escucharán, pero no entenderán, mirarán, pero no verán, porque el corazón de este pueblo está embotado. Son duros de oído y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende, y tampoco se convierten para que yo los cure. Además, la gran mayoría de judíos en tiempos de Jesús buscaban un Salvador o un Mesías salvador político y cultural. No buscaban de ninguna manera un Salvador del pecado. Ellos se creían perfectos. Querían que Jesús derrotara al Imperio Romano y que estableciera a Sion como capital del mundo, pero este pueblo no acabó de ver en este manso y humilde Jesús a un guerrero capaz de establecer todo esto que ellos se imaginaban. Ellos tenían una idea preestablecida acerca del Mesías y ellos no estuvieron dispuestos a ser interrumpidos por Dios, porque eso es lo que Dios de forma constante ha ido haciendo a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, con un montón de personajes, interrumpir nuestras pobres ideas para moldearnos con sus planes perfectos de nuestra vida, en nuestra vida. Así que comenzamos con el pasaje y podemos ver que la escena que nos encontramos no es la que seguramente nadie en la época
se esperaba. Dice en el versículo 26, ya cogemos el texto de Lucas 1, versículos 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. En primer lugar, el anuncio de este ángel, del ángel Gabriel, fue en la región de Galilea. La región de Galilea se encuentra al norte y la región de Galilea, y concretamente se encuentra, según mira el mapa, a la derecha el mar de Galilea y a la izquierda el mar Mediterráneo. Y es conocida, de hecho Isaías la llama Galilea de los gentiles. Pues os podéis imaginar por qué. Allí había multitud de culturas y es conocida por todo Israel como Galilea de los gentiles. Y allí concretamente, en una pequeña aldea llamada Nazaret, que se encuentra muy cerca de la frontera, que nunca fue nombrada en el Antiguo Testamento. De hecho, en Juan 1, Juan 1, en el versículo 46, Natanael dice de este pueblo: ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Recordáis estas palabras? Así que este lugar no gozaba de muy buena fama, eso está claro, pero este resulta ser el escenario escogido por Dios para anunciar la llegada del Mesías que todo el mundo esperaba. En segundo lugar, la persona elegida, una joven que, según dicen los expertos, historiadores, rondaba los 12 o 15 años, bastante pobre. De hecho, podemos saber que era bastante pobre porque cuando Jesús es presentado en el templo, la ofrenda que dan es la mínima necesaria, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Además desposada con alguien normal y corriente, un simple carpintero, José. Para entrar un poco en contexto, en lo que significaba este desposorio, este compromiso que tenían ambos, José y María, decir que las mujeres, cuando cumplían entre 12 y 15 años, como he dicho, más cercano a los 12 que a los 15, eran desposadas con un hombre, eran comprometidas, ¿vale? Pero era un compromiso más fuerte que el que, por ejemplo, hoy podemos conocer. De hecho, la única diferencia que había con estar casado es que entre estas dos personas no había relaciones, no convivían, no tenían relaciones matrimoniales, me refiero, ¿vale? Hasta que no pasara un año, que era lo que duraba este compromiso. Entonces se celebraba la boda. El resto de cosas es como si estuvieran casados. De hecho, si alguno de los dos moría, la otra persona se consideraba viudo o viuda. Incluso el marido, si veía alguna cosa rara, tenía derecho a repudiarla y a darle carta de divorcio durante este año, durante este compromiso. Y para colmo, esta pareja, como he dicho, era de Nazaret. Si todo estaba en contra, encima son de Nazaret. No es lo que nadie esperaba. Ni siquiera María se imaginaba que ella pudiera ser la portadora del Mesías que todo Israel esperaba, de que ella fuese la elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Así que esta es la cena y aquí es donde está precisamente la voluntad de Dios. Este es el escenario que Dios ha elegido para la ejecución de este plan magnífico, de este maravilloso plan. Y el ángel se dispone ahora a dar un mensaje extraordinario a María. Un mensaje extraordinario. Dice en el versículo 28, el ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo: alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Quizá os suene un poquito raro, he escogido la versión de la palabra, una versión un poquito más, de un lenguaje un poquito más actual. En otras versiones, cuando dice alégrate, dice salve o saludo. No es que tenga nada de especial el alégrate. Quizá me he decantado por esta versión precisamente porque me resulta curioso, ¿no?, que el ángel se acerque y le diga alégrate, porque
quizás ella estaba en sus cosas atareadas, estaba haciendo sus labores del hogar, pensando quizás en esa boda que pronto vendría. No lo sabemos, ¿no? Quizás estaba preocupada por los quehaceres de la vida. Pero el ángel comienza diciéndole: alégrate, María, porque eres favorecida por Dios. El Señor está contigo. Si el ángel ha dicho que se alegre, ahora después de estas palabras, precisamente María podrá haberse alegrado, pero ahora se ha puesto un poco nerviosa, ¿no? Un poco desconcertada, porque mirad lo que dice el texto. En el versículo 29 dice: María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significa aquel saludo, o qué significaba aquel saludo. Ella se estaría preguntando quién era este hombre, quién es este hombre y por qué me está diciendo estas cosas que no acabo de entender. Yo, favorecida de Dios, podría pensar: ¿por qué? No merezco semejante honor. ¿Por qué yo estoy favorecida por Dios? Estas palabras parece que a ella le causaron algo de temor, porque no se consideraba nadie especial como para recibir ese honor de parte de Dios. Pero en el versículo 30 dice: pero el ángel le dijo: no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, el cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será grande, será hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le entregará el trono de su antepasado David, reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. El ángel parece que se ha percatado del temor que tiene María e intenta relajarla un poco, ¿no? Diciéndole: María, no tengas miedo, que Dios te ha concedido su gracia. Con estas palabras de Gabriel nos podemos dar cuenta de dos cosas. María es consciente de su pecado, de su incapacidad para estar ante Dios, hasta el punto de sentir un temor grande, reverente ante Él, sintiéndose incapacitada, incluso ni siquiera para estar delante o en la presencia de un enviado como este ángel Gabriel, por Dios. De ahí su inquietud, de su nerviosismo. Dios sabe de su incapacidad, por eso le concede su gracia. La misericordia de Dios se demuestra una vez más en esta escena. Ella está totalmente incapacitada, se siente así, pero Dios lo tapa con su gracia. Y todo esto antes de conocer ni siquiera cuáles eran los planes que Dios tenía. Y esos planes no eran cualquier cosa, como todos sabemos, ¿verdad? El ángel le dice que va a ser la madre del Salvador, del Mesías esperado por siglos. Madre de un hijo que será grande, como dice el texto, que será hijo de Dios y será el heredero del trono de David, y que su reino será eterno. Imagino que todo esto no entraba en los planes de María. No me imagino yo a María en esa preparación para su boda pensando en que ella sería la madre del Salvador. Ella, me imagino que completamente se quedó paralizada, atónita. Una joven, muy joven, como hemos podido ver, recibiendo este mensaje. Imaginaos el panorama. Yo pienso en esto pensando en cómo corta esos planes que podía tener María y cómo él interrumpe esos planes para cambiar, ¿no? Y yo dándole vueltas pensaba en un día cualquiera en mi casa, ¿no? En el que yo el día de antes digo: mañana vamos a comer macarrones. Me preguntan mucho mis hijos: ¿qué vamos a comer mañana? Macarrones vamos a comer mañana. Y alguna vez me ha pasado que al día siguiente me pongo a hacer macarrones y me di cuenta pues que no tengo macarrones. Y no tengo para hacer, me faltan ingredientes, ¿no? Y al final pues me decido hacer pues brócoli, por ejemplo, o un potaje de habichuelas que les gusta mucho. Imaginaos sus caras cuando llegan, desencajados. Es que tú me habías prometido, es que tú me habías dicho. Yo ni había prometido, ni había dicho, ni nada. Simplemente había comentado que comeríamos macarrones y al final pues no era lo que ellos esperaban. No es que yo me imagine así a María, ¿no? No es que ni siquiera quiero compararlo, simplemente quería ver cómo cuando cortamos con nuestros planes, la verdad que el ser humano se pone bastante inquieto, no nos gusta, pero
Lo cierto es que María no parece estar muy preocupada por esto. Solo parece tener curiosidad por cómo será posible esto, ante la imposibilidad humana de que esto fuera posible, ¿no? María replicó al ángel: yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo, pues, podrá sucederme esto? Ella era virgen, ella estaba desposada, pero hasta que no pasara un tiempo, no sé en qué momento de ese año estaban, pero ella lo veía eso totalmente inviable, ella no sabía cómo eso podría ser posible. Ella lo tenía claro: si no hay un hombre, no hay niño. Esto no es posible. Y yo no voy a hacer nada indebido, pensaría. ¿Cómo va a ser posible esto? El ángel, en el versículo 35, le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Mira, si no, a Elizabeth, tu parienta. También ella va a tener un hijo en su ancianidad. La que consideraban estéril está ya de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. El proceso sería completamente extraordinario. Lo que pasó dentro de la matriz de María, pues nadie lo sabe, solamente Dios sabe esto. Pero lo cierto es que fue un milagro, algo que nosotros como seres finitos pues no podemos entender, pero así lo hizo Dios y así fue como María quedó embarazada de Jesús. De esta manera podemos decir que Jesús es completamente humano porque es hijo de María, pero también podemos decir que es completamente divino porque fue engendrado por el poder de Dios y, por supuesto, completamente santo porque fue engendrado sin pecado. Es muy difícil de entender, la verdad es que sí, pero como dice el texto, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? El ángel sabía lo que iba a pasar, que lo que iba a pasar era tan extraordinario que un detalle milagroso como el de que, bueno, esa parienta que tú conoces, Elizabeth, que sepas que no podía tener hijos y resulta que va a tener un hijo, que lleva 6 meses embarazada. María no reclamó ninguna señal, como sí lo hizo Zacarías, pero Dios a través de Gabriel quiso dar tranquilidad, quiso anclar y darle certeza de su poder a María. Y ante esta situación que a cualquiera de nosotros nos habría destrozado, María da su respuesta. Y mirad lo que dice. María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dice. Entonces el ángel la dejó y se fue. María fue una sierva obediente. Este es el tercer punto. Pero la situación de María no es fácil. Así contada parece que todos son rosas y flores, ¿verdad? Pero nada de eso. Recordar que ella está prometida, que está desposada con José y que iba a quedar embarazada antes de hacer efectivo ese matrimonio, antes de la boda. El panorama que se plantea a medio plazo y en la época en la que se está viviendo, pues el panorama que se ve es bastante preocupante, porque no iba a ser, ¿cómo iba a ser interpretado esto, ¿no? Primero por José. Este hombre se encuentra con un papeletón. Resulta que su prometida se acaba de quedar embarazada y tiene, pues quizás varias opciones para actuar, ¿no? Puede, de hecho, se le pasó por la cabeza dejarla secretamente y huir para cargar él con la culpa y que ella pudiera estar en Nazaret de forma tranquila, criando a su bebé. O denunciar el caso y salir él indemne de este asunto, y en ese caso es muy probable que María hubiera sido apedreada, o hacerse cargo del niño y adoptarlo como hizo. Y sabemos que al final, con un poco de ayuda también, decide hacer lo correcto y se hace cargo del niño, ¿no? Seguro que por el pueblo, segundo, que por el pueblo, pues fijaos que Nazaret era una ciudad, dice que es una ciudad, pero por los escritos se sabe que era un pueblo bastante pequeño, de quizás no más de 200 habitantes, y bueno, sabéis lo que pasa en un pueblo pequeño, ¿no?
que las habladurías son bastante comunes, ¿no? De hecho, años más tarde, cuando ya Jesús está en su ministerio, es acusado veladamente por los fariseos de ser hijo de fornicación. O sea que estaba en conocimiento de cómo, pero un poco tergiversado de cómo habían pasado las cosas. Así que cuando digo que el panorama era bastante oscuro, es que no debió de ser fácil para una muchacha tan joven lidiar con todo esto emocionalmente. Pero María, a pesar de su corta edad, recibe la buena noticia con madurez. Recibe la buena noticia de que va a ser la portadora del Salvador, y lo hace con madurez, con obediencia y también con una pizca de curiosidad, ¿no? Igual que para Dios no fue imposible que María quedara embarazada sin la necesidad de un hombre, tampoco es imposible allanar todos los problemas que van a surgir alrededor, que se encuentran en la periferia y que son bastante molestos. Pero Dios está al control de todos los detalles. Dios estaba al control de las cosas grandes, pero también de las cosas pequeñas, para que María y este niño y José pudieran salir adelante. Dios vino a traer bendición al mundo usando a María, y ella, a pesar de las muchas dificultades humanas que se pueden observar, porque es fácil de observar, es la primera bendecida. De ahí que el Hijo, de ahí que le dijo el ángel, alégrate, ha sido favorecida por Dios. Y ella, en medio de tanta dificultad, a mí me gustaría resaltar algunos aspectos que realmente son dignos de mención, ¿no? En primer lugar, es que ella no duda en aceptar la voluntad de Dios. En ningún momento duda, aunque seguramente tuvo miedo y le surgieron preguntas. De hecho, lanzó la pregunta que conocemos por el texto, pero ella tuvo claridad en todo momento que quería servir a Dios en lo que fuera que Él le demandara. Supo decir sí, aun sin saber cuál era el camino por el que la llevaría esa obediencia. Dio un paso a ciegas, a sabiendas de que el Señor iba a estar con ella, pero dijo sí sin saber. No tenía conocimiento de todo, su conocimiento era limitado, pero ella buscaba la verdad y el amor con confianza. Escuchó con humildad lo que Dios le comunicaba a través de este ángel, siendo obediente sin importarle lo que eso le acarrearía en su vida, dejando a un lado esos planes de matrimonio para centrarse en la tarea que Dios le encomendaba. Y bueno, diréis, vale, la historia es muy emotiva y muy importante en la historia, pero ¿cómo aplico esto yo a mi vida, no? ¿Cómo esta anunciación, este anuncio maravilloso que era el del nacimiento del Salvador, puede ser útil para mí? Vimos en el primer punto que nos encontramos ante un escenario inesperado, ¿verdad? Nadie esperaba que fuera a suceder exactamente así, pero así es Dios. Sus planes no dependen de nuestras impresiones, sus planes se sostienen en Él. Y pensando sobre esto, puede ser útil para nosotros, y me daba cuenta que nosotros somos también el resultado de un escenario inesperado. ¿Quién de los que estáis aquí presentes hoy ha tenido una vida intachable? ¿Nadie? Me lo imaginaba, yo tampoco. Pues somos como Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de nosotros si Dios no está con nosotros? Imposible, ¿verdad? Estoy seguro de que no. Yo no sé por lo que tú estás pasando, no sé, o por lo que has pasado antes de rendirte a los pies del Señor. Pero lo cierto es que si todos somos sinceros, el panorama antes era bastante feo. Humanamente nada se podía hacer. No había esperanza para ti, no había esperanza para mí. Pero al igual que María, fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Y eso lo cambió todo.
Donde solo había oscuridad, donde solamente había tristeza, Dios lo transformó y trajo luz y trajo gozo a nuestras vidas. Ya he dicho que no sé por lo que tú pasaste o por lo que estás pasando, pero debes saber que si lo estás pasando ahora, hay esperanza también para ti. Esto no es un club con límite de socios. Aquí solo es necesario reconocer tu incapacidad, de reconocer tu pecado, de arrepentirte y rendirte ante Dios. Él está llamando a tu puerta para interrumpir tu vida de pecado, ofrecerte la salvación y llevarte a vivir una vida plena para Él. Seguramente la vida no será fácil como tampoco lo fue para María. Nadie promete una vida fácil. Y ciertamente, ya te digo que no lo va a ser. Pero te aseguro que sí que tendrás una vida plena en Cristo. Y te aseguro que en Él sí que puedes confiar, porque Él nunca te va a defraudar. Como María, es necesario que aceptemos la voluntad de Dios y nos dejemos interrumpir por sus planes. Que dejemos nuestros planes aparcados, deseando de cumplir los suyos, porque sus planes son perfectos y los nuestros no lo son. Es necesario decir sí a sus planes, a pesar de no conocer el camino que vamos a atravesar. Y puede ser un camino con bastantes baches, bastante difícil. Es normal que no tengamos respuestas para todas las preguntas o que las respuestas no sean como nosotros esperábamos que fueran, pero debemos de seguir buscando la verdad y el amor con confianza. Él te pide que le creas, que pongas tu fe en Él, aun cuando las circunstancias ante tus ojos no parezcan buenas o resulten extraordinariamente difíciles o casi imposibles. Él nos pide que confiemos en su palabra y que le obedezcamos. La buena noticia que hace posible lo imposible es Cristo. Sin Él el mundo andaba en tinieblas. No era posible la reconciliación de nosotros con Dios. Pero Él es ese puente perfecto necesario para acercarnos al trono de Dios. Por Él es que alcanzamos el perdón. Por Él es que somos limpiados de nuestros pecados. Por Él es que somos transformados. Cristo es la buena noticia que el mundo necesitaba. Y que María tuvo el inmenso privilegio de participar de forma física, pero que nosotros también tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser partícipes, dando a conocer al mundo a este Jesús, a este Salvador, a este Cristo, a este Mesías que el mundo necesita. Después de todo, parece que sí, que podemos darle alguna aplicación a nuestras vidas con este texto, ¿no? Quizás no era lo que tú estabas esperando cuando leía este texto, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para vosotros. Que el Señor nos ayude a ser valientes, que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a ser activos como María para poder estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén.